yo te invito esta noche a que cantes conmigo a Jesús y le digas exactamente lo que dice esta canción. Aún en la tormenta, aún cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Aún en la tormenta, aún cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Dile, pues solo a ti te tengo, pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aunque no sé alabar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues muy buenas noches, hermanos. Qué gusto saludarlos. Otro jueves de oración, otro jueves de encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y créeme que hoy me goza mucho compartir contigo la palabra de Dios. Créeme que para mí este jueves es muy agradable, porque se me da la oportunidad de compartir la palabra de Dios contigo, y te agradezco mucho pues el tiempo que dediques. Y sobre todo, más que agradecértelo yo, pues el Señor también te agradece este tiempo que tú dedicas. Pero fíjate que curiosamente, pues nada es coincidencia. En el mundo espiritual le llamamos más bien diosidencias. El por qué el Señor, a través de este pobre servidor, pues quiere tocar tu corazón y quiere hablarte. Lo importante hoy es que tú abras tu corazón al encuentro personal con el Señor, con Jesús, y que lo que yo vaya hoy a predicar, la oración que yo vaya a hacer, la tomes como tuya y personalices esta oración de tal forma que tú sientas que lo que yo hoy voy a decir, lo que hoy yo voy a predicar, pues el Señor te lo dice expresamente a ti, a nadie más. Ni a Chuchito, ni a tu primo, ni a tu compadre. Tú no te preocupes si tu familiar, tu pariente no están viendo esta oración, esta prédica. Tú preocúpate por ti esta noche. Tú preocúpate por gozarte hoy de la palabra de Dios. Y yo te invito en verdad a que hoy abras tus oídos al encuentro con Jesús. Que la palabra de Dios hoy caiga como cuando vemos una tierra árida, una tierra seca,
cuando empieza a caer la lluvia, cómo se hidrata. Pues hoy yo creo firmemente, porque así lo creo, que la palabra de Dios que hoy te voy a predicar va a hidratar tu espíritu, tu alma. Y créeme que hoy día lo que necesitamos todos es nutrirnos de la palabra de Dios. Toda aquella persona que no se alimenta, toda aquella persona que no toma agua, pues en muy poco tiempo pues perderá la vida. Lo mismo es con el espíritu, lo mismo es con la parte espiritual. Toda aquella persona, todo aquel ser que no se alimenta de la palabra de Dios, pues prácticamente está condenado a la muerte. Entonces, qué bueno que hoy tú te has decidido y has puesto todo tu tiempo y tu vida a este encuentro con Jesús, porque en verdad hoy te lo garantizo que el Señor no te va a defraudar. El Señor nunca nos va a defraudar y nunca defrauda, y menos hoy. Hoy, de esta noche, vas a sacar lo que tú estabas esperando que el Señor te dijera. En el nombre de Jesús, y yo lo digo amén, y tú también di amén, y que esta prédica, esta palabra de Dios que hoy te voy a predicar, sea para ti, amén. Tú también di ahí en tu casa donde me estás escuchando, amén. Y que se cumpla la palabra de Dios hoy en ti y en mí, porque para eso es la palabra de Dios. Pues bueno, el tema de hoy que nos revela la palabra de Dios, del evangelio de hoy, en verdad, cuando lo estaba yo preparando en oración, pues en verdad a mí me regocijaba mucho, porque siempre la palabra de Dios nos da un aliento para seguir adelante en la vida. Hay veces que yo me encuentro hermanos o hermanas ya muy cabizbajos, porque han pasado por circunstancias adversas, porque han pasado por muchos problemas, porque han pasado por muchas circunstancias. Hoy día me encuentro con muchos hermanos que han perdido hijos, parientes, primos, tíos, vecinos, gente muy querida a raíz de este coronavirus. Pero la palabra de Dios siempre nos da un aliciente para, a pesar de las tempestades, salir adelante. Para, a pesar de las tormentas, salir adelante. Hay un canto de Martín Valverde muy bonito que hace poquito estaba yo platicando con un hermano que estimo mucho, y me decía que pues ahorita en su vida estaba pasando por muchas tormentas, una de sus hijas, etcétera, etcétera. Tenía muchas tormentas en su vida, y yo recordé este canto de Martín Valverde que dice: no conoce la calma del mar quien no ha vivido su tempestad. ¿Qué quiere decir? Pues muchas veces lo oímos, después de la tormenta llega la calma. No siempre vamos a estar en tormenta, pero cuando tú estás en tormenta, después cuando experimentas la calma, llega a tu vida una sensación pues de libertad. Llega a tu vida, mientras no conozcas la tempestad y siempre estés en calma, pues siempre vas a pensar que la calma es lo óptimo de nivel de vida, pero cuando experimentas la tempestad, pues bueno, te das cuenta de que ahí en la tempestad es cuando tienes que encontrar a Dios. Y Dios permite eso, hermanos. Dios permite muchas veces que a nuestra vida llegue la tempestad, porque Dios se vale de todo para acercarnos a Él. Dios se vale de las tormentas, Dios se vale de los problemas, Dios se vale inclusive de la muerte de un ser querido. ¿Para qué? Para que tú te salves. Lo importante hoy en la palabra de Dios es tu salvación. A Dios lo que le interesa hoy es que todos sus hijos se salven. Por eso Dios permite a veces en nuestra vida tormentas, porque a través de ellas se experimenta la salvación. Y fíjate que curiosamente, y a veces no lo entendemos, a veces a raíz de problemas, tempestades muy difíciles, se salva toda una familia. Se salva toda una familia a raíz de un problema. Tal vez podamos decir la muerte de un familiar querido, logra que se salve una familia entera. Y el Señor es lo que hoy día viene a buscar en ti, tu salvación. Todos sabemos que la vida es pequeña, que la vida es terrenal, es muy pequeña. No sé cuántos años pueda llegar a vivir una persona, 80, 90, 100.
No sé cuántos años, pero para toda una eternidad no es nada. Por eso el Señor en cada reflexión, en cada evangelio, nos dice: lucha, lucha, pelea por la vida eterna. No pelees hoy por la vida presente. La vida presente es efímera, la vida presente es corta. Lucha tú siempre por el reino de los cielos. Lucha por la vida eterna. Y en eso se centra el Evangelio de Cristo. En que tú y yo pensemos hoy día no en estar en esta vida. Por eso inclusive la palabra de Dios dice: no acumules tantos bienes, no dependas del mundo, no dependas de lo material, no sirvas a Dios y al dinero, etcétera, etcétera. La palabra de Dios siempre nos va encaminando a que nuestro fin último siempre sea la salvación. Y eso es lo que tú y yo hoy tenemos que aspirar, a ser salvados, pero para una eternidad. Para una eternidad. Y eso es lo que no pensamos, eso es lo que muchas veces no entendemos. ¿Por qué pasan las cosas? Pues porque el Señor quiere que a través de los acontecimientos diarios encuentres tú la salvación. Entonces, ese problema que hoy traes, ese problema que hoy te hizo entrar a esta transmisión, ese problema que hoy tú sientes que es una tormenta, que no vas a salir, yo te aseguro en el nombre de Jesús, y lo digo en el nombre de Jesús, que va a venir la calma. Y que esta tormenta lo que busca es tu salvación. Que esta tormenta lo que busca es que tú sigas y salgas de esta tormenta salvo. Salvo, salvo, salvo. Y precisamente el Evangelio de hoy, el Evangelio que hoy nos propone la Iglesia como parte de la misa, pues es precisamente un camino de salvación. Un camino en el que nuestro Señor Jesucristo lo que quiere es invitarnos siempre a ir más allá, a no quedarnos en la orilla, a no quedarnos en lo material, a no quedarnos en las cosas de este mundo. El Señor siempre nos empuja a ir más allá. No sé si recuerdas, yo se los he dicho en alguna otra ocasión, ¿por qué fue que Moisés fue liberador de todo un pueblo? ¿Por qué fue que Moisés tuvo las agallas de liberar a todo un pueblo? Porque un día, fíjate nada más, un día en su vida, tuvo las agallas de ir más allá del desierto. Si tú lees la Biblia, la palabra de Dios, la historia de Moisés, a raíz de un suceso que tuvo, él huyó al desierto. Y no se atrevía a salir del desierto, se encerró en el desierto. Pero el día que Moisés tuvo las agallas y la fuerza de salir, de ir más allá del desierto, ¿qué crees que pasó? Se encontró con Dios, y es cuando la zarza arde. Pero cuando la zarza arde y Moisés ve que arde la zarza, ya había salido de su confort, ya había salido de sus comodidades, ya había salido de su estado de vida, ya había salido de lo que siempre estaba haciendo, de su cotidianidad, de su vida. Eso era lo que Moisés hacía. Moisés, cuando la palabra de Dios dice que fue más allá del desierto, es que Moisés lo que hizo para encontrar a Dios es salirse de sí mismo y buscar algo más allá. Y es lo que hoy nos invita la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios quiere que tú te salgas de ti mismo para que encuentres al Dios de la vida. Que salgas de ese momento en el que estás encerrado, de ese lugar en el que estás encerrado, de esa comodidad en la que estás, de esa enfermedad en la que estás, y vayas más allá. El Señor siempre nos pide: da más de lo que tú puedes. Y así pasó en este Evangelio de Lucas 5. Así fue como pasó. Inicia diciendo: en aquel tiempo Jesús estaba a la orilla del lago y la gente estaba a su entorno para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores ya habían desembarcado
y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la tierra. Le pidió que se alejara un poco de la tierra. Pues esta historia de Pedro, de Simón Pedro, que es un llamado que le hace Jesús a Pedro para ir a pescar, pero ya pescar hombres, ya no hacer pesca de pescados. Ese es el llamado que Jesús siempre nos hace a ti y a mí. Jesús se sube a nuestra barca. Jesús se sube a nuestra barca y hoy te invito a que le llames barca a aquello que es tu confort, tu comodidad, lo que tú tienes, lo que tú anhelas. Jesús se sube. Y Jesús se sube a la barca de Pedro una vez que Pedro venía del fracaso. Pedro venía de una pesca fallida. Pedro venía de una pesca donde no había pescado nada. Pedro venía en esa barca y en esa barca no pudo pescar nada. Hoy te pregunto, y te lo digo hoy a ti directamente, ¿cuántas veces en tu vida has venido a la orilla en la barca del fracaso? ¿Cuántas veces en tu vida has venido a la orilla con un sentimiento de fatalidad? De ya no tengo nada que hacer en la vida. Para un pescador el no pescar era como un fracaso total. Los pescadores se tienen que levantar muy temprano porque ya a mediodía ya no encuentran peces. Pero imagínate cómo venía Pedro después de una pesca fallida, después de una pesca no lograda. Pues Pedro venía con el fracaso cargado. Pedro venía con la incertidumbre. Inclusive yo me suena que hasta pudiera ser incertidumbre económica. Porque si no, el que no pesca no vende pescados y no obtiene dinero. Pues imagínate Pedro en ese momento. Dice la palabra de Dios que ya los pescadores estaban limpiando las redes. Y el Señor se sube y le dice, vamos para allá. ¿Qué le dice a Pedro? Sal de ese estado que hoy tienes, de ese estado que vive en ti. Sal de ese momento de frustración, sal de ese momento que traes en la vida y vamos otra vez para adentro. Por eso yo te decía que Moisés, ¿cómo conoció a Dios? Yendo más allá del desierto. Pedro, ¿cómo conoció al Señor? Yendo más adentro, yendo mar adentro, yendo más allá de sus posibilidades, de sus conocimientos de pesca, de sus conocimientos de navegación. Pedro tuvo que ir más allá de su inteligencia, de sus habilidades, de sus conocimientos. Lo que quiere decir, hermanos, que para conocer hoy a Dios tenemos que salir de nosotros mismos, ir más allá, ir más allá. Y ir más allá es salir de nosotros mismos, salir de nuestro confort, de nuestras comodidades, de nuestro lujo y buscar a Dios. Eso es lo que hizo Pedro. Y el Señor, cuando ve a Pedro que viene de una pesca fallida, le dice, toma la barca y vamos para adentro. Toma la barca y vamos para adentro. Sal de ese confort, sal de ese problema. Yo creo que inclusive Pedro venía con un problema ya mental de decir, ya soy fracasado, ya no sé, mi oficio es pescador y ya no pesco. ¿Cuántas veces, te pregunto, hermano, hermana, en tu vida no te ha pasado que te sientes ya en un nivel de fracaso total? Que sientes que lo que haces ya no lo haces bien, que lo poco que haces ya no estás funcionando, que en lo poco que haces ya no estás haciendo nada.
Pues ese fue el mensaje principal de Pedro. Pedro, agarremos la barca y volvamos. Y luego dice la palabra de Dios, Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Pues hermanos, eso es lo que hoy Dios nos pide. A pesar del fracaso, a pesar de la desilusión, a pesar de la frustración, a pesar de tus errores, a pesar de todo lo malo que estés pasando hoy en tu vida, tenemos que tomar la actitud de Pedro. Pedro dice: Señor, yo vengo de pescar y no encontré nada. Y muchas veces así nos pasa cuando Dios nos pide ir más allá de nosotros mismos, que le decimos: Señor, si yo he puesto ya todo lo de mí y no lo he podido lograr. Hago lo mejor en mi vida, hago todo lo posible en mi vida, hago lo más que puedo en mi vida y sigo en el fracaso, sigo en la derrota, sigo en mi problema. No puedo resolver mi problema económico, no puedo resolver mi problema matrimonial, no puedo resolver. Pero ¿qué hace Pedro? Si Pedro se hubiera quedado en el no puedo, en ese momento se acaba la relación con Jesús. En ese momento: Señor, yo no puedo, aquí te dejo, ahí hay 20,000 más pescadores que están limpiando las redes, agarra cualquiera de ellos y llévatelo para adentro, yo ya no lo intento. ¿Te fijas la diferencia entre el pensamiento de un hombre que sigue a Jesús y un hombre que no sigue a Jesús? Pedro, si no sigue a Jesús, si no sigue el consejo de Jesús, se queda ahí en la orilla y se va derrotado a su casa, sin pescado, sin dinero, sin capacidad, sin pensamiento. Pero Pedro elige la decisión más sabia. Pero es una decisión que está fundamentada en la fe. Es una decisión que tiene su fundamento en la fe, no es una mera decisión. Es una decisión de un hombre de fe. Fíjate cómo le dice: Maestro, he trabajado toda la noche y no he pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Pues ahí, hermano, ahí está la clave y la diferencia entre un hombre de fracaso y un hombre de Dios. Un hombre de fracaso se queda en el fracaso, se estaciona en el fracaso. Un hombre de fe hace lo que Pedro: Señor, yo vengo del fracaso, he fracasado, pero hoy en tu nombre creo que tú eres mi Dios, creo que tú eres todopoderoso y echo las redes en tu nombre. Te pregunto, en este problema que hoy estás viviendo, en esta situación que hoy te tiene atrapado, en esta situación que hoy sientes que ya no puedes salir, llámale situación económica, llámale enfermedad, llámale vicios, llámale fracasos laborales, llámale de como quieras. ¿Cuántas veces has volteado y le has dicho al Señor: Señor, yo me siento fracasado, yo siento que no puedo salir de esta enfermedad, yo siento que ya no puedo hacer nada, pero en tu nombre, Señor, echo las redes? ¿Cuántas veces lo has hecho, hermano? Quiero que tú ahí en el interior, yo sé que la palabra de Dios está cayendo fuertemente a tu corazón. ¿Cuántas veces has echado las redes? ¿Cuántas veces le has dicho al Señor: Señor, en tu nombre hago tu voluntad? Siempre nos encaprichamos en la derrota, en el fracaso. Siempre estamos estacionados en eso, en la problemática que hoy vives, tanto matrimonial, en el divorcio, en la separación. Ahí te estacionas. Y el Señor lo que quiere es que salgas de ti mismo y le busques. Pero que le busques con fe, con confianza. El Señor hoy en su palabra lo que dice es: fíjate cómo Pedro tuvo las agallas de, después de venir de la derrota, confiar de nueva cuenta en mi palabra. El Señor le dice: echa las redes y vamos otra vez.
Y Pedro le dice: Señor, en mis fuerzas, en mis capacidades, en mí no confío ya. Ya no puedo creer en mí mismo, pero en tu nombre echo las redes. Y esa es la gran diferencia, hermanos, entre la derrota, el fracaso y el apoyo de Jesucristo en nuestra vida. Nosotros llega un punto en la vida, hermanos, en que ya no podemos más. Ya no puedo más con este problema que tengo. Ya no puedo más con mi matrimonio. Ya no puedo más con mi situación económica, con mi enfermedad, con mis problemas, con mis depresiones. Ya no puedo más. La gran diferencia es: mis capacidades, Señor, no dan para más. Mi estructura no da para más, pero en tu nombre, Señor, salgo de mí mismo y te busco y te encuentro y cambio mi vida por completo. Cambio mi vida entera por completo, pero en el nombre de Jesús echo las redes. Pues yo te invito, hermano, hermana, a que hoy le pongas nombre a ese problema que tú traes, a esa terrible angustia que trae cargando tu corazón, a ese terrible problema, a ese terrible, lo que hoy tenga tu corazón, que tú te sientas que ya no puedes más, que tú te sientas que ya no puedes ir más allá, que tú como Pedro ya vienes acabado, derrotado, sin fuerzas, y el Señor hoy te dice: levanta la cara, ve a la barca, súbete a la barca, lánzate al mar y echa las redes. Y hoy proponte, hermano, hermana, decirle al Señor, así como lo hizo Pedro: Señor, en tu nombre echo las redes. Las redes implica mucho. Para echar las redes implica mucha fe. Para seguir al Señor en lo que el Señor quiere y nos dice, implica primero cuidar nuestro corazón. Implica primero quitar todo lo que hay en nuestro corazón que nos impide entender el mensaje de nuestro Señor. Pedro tal vez en ese momento en su corazón traía odio. Imagínate un pescador que llega sin pesca alguna. ¡Qué coraje, qué odio! Tenía un sentimiento de fracaso. Tal vez un sentimiento de que él necesitaba ese día haber pescado porque tenía deuda y tenía que pagar. Imagínate el coraje y la frustración con la que venía Pedro. Y le dice: Señor, mis capacidades se acaban, pero confío en ti, pero creo en ti. Y eso es lo que a veces nos falta en nuestra vida, hermanos. Poner toda nuestra confianza en Jesús. Y eso es lo que Pedro hizo. Y fíjate lo que terminó haciendo Pedro. Pedro después, dice la palabra de Dios, entonces hicieron señas a sus compañeros porque eran tantos los pescados que tenían que venir a ayudarle. Dice la palabra de Dios, se llenaron 2 barcas que casi se hundían. Después de venir del fracaso de la pesca, al poner todo en manos de Jesús, llegó la abundancia. Eso le demostró a Pedro que su capacidad humana llega a un límite, como la de todos. Todos humanamente llegamos a un límite donde ya no podemos más, ya no podemos ir más allá. Pedro, siendo un experto en la pesca, de profesión pescador, no pudo pescar. Hasta ahí llegó su límite, hasta ahí llegó su capacidad de pesca. Pero cuando puso su confianza en el Señor, vino la abundancia, vino la pesca grande, vino la pesca milagrosa. Tuvo que pedir ayuda de otros para poder aguantar tanto pez. ¿Y qué crees que pasa? Dice, al ver esto,
Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Fue tanto lo que Pedro vio en Jesús en ese momento, que se hizo chiquito junto al Señor y le dijo: yo no soy ni digno de que me veas ni estar contigo, yo soy un pecador. Y eso es lo que engrandece a Pedro y te engrandece a ti y a mí hoy. Yo por eso te dije antes de empezar esta charla que el Señor te iba a hablar fuertemente. Pedro lo primero que hace ante el poder de Jesús es reconocer su pecado y decirle: Señor, yo no soy digno ni de que me voltees a ver. Yo no soy digno porque soy un gran pecador. Pero el Señor, ¿qué crees que le responde? El Señor le dice: no temas, Pedro, desde ahora serás pescador, pero de hombres. Y así es el Señor. Cuando el Señor nos ve en una dificultad, cuando el Señor nos ve en un aprieto, cuando el Señor nos ve en una circunstancia de vida, lo primero que nos dice es: sal de esa circunstancia, sal de ti mismo, sal del pecado. Y lo que tú tienes que hacer hoy es tener fe, pero también reconocer tu pecado, reconocer que eres pecador, hacerte pequeño ante el poder de Dios, hacerte humilde, como la palabra de Dios dice: sean humildes, sean mansos como corderos. Aquel que se enaltece, que es orgulloso, jamás va a encontrar a Dios. Porque aquel que se enaltece a sí mismo, que es orgulloso, que detenta poder, detenta frivolidad, no necesita a Dios. Solo aquel que, como Pedro, reconoce que es un pecador y reconoce su humanidad, reconoce sus limitaciones, reconoce su humanidad, puede experimentar el poder de Dios en tu vida. Y eso es lo que hoy Dios quiere de ti. El Señor hoy te dice: no temas por lo que estás pasando. El Señor te dice: no temas, desde ahora vendrás conmigo. Y es una invitación preciosa la que esta noche te hace el Señor. Es una invitación hermosa la que el Señor te hace esta noche, donde te dice: ven conmigo y verás una gran pesca, verás un gran poder, verás un gran milagro, verás una transformación. Pero algo muy importante que hoy te quiero decir, y precisamente fue la lectura del Evangelio del domingo pasado. El Señor lo que quiere es que tu corazón experimente la paz. Que hoy tu corazón sea transformado y que salga de tu corazón todas aquellas intenciones malas, todas aquellas situaciones de pecado que hay en ti que no te dejan decirle al Señor: en tu nombre echaré las redes. Esa soberbia, ese desenfreno, esos fraudes, esas envidias, todo aquello que hay a veces en tu corazón que te impide acercarte con el Señor. Hoy el Señor te pone el ejemplo de Pedro. Tal vez en el corazón de Pedro había infamia, desenfreno, envidia, coraje, pero él se achica ante el Señor y le dice: Señor, me reconozco pecador, no soy digno de estar contigo. Y el Señor toma ese sentimiento de Pedro y le dice: no temas, Pedro, vente conmigo, únete a mí, vamos juntos, caminemos juntos. Y ahora deja lo que estás haciendo, deja tu actividad diaria y te voy a cambiar. No solo cambió el corazón de Pedro, sino cambió su actividad misma. Pero es lo más normal, hermanos, cuando el Señor cambia y transforma nuestro corazón, por lo regular, y no por lo regular, siempre viene adherido un cambio radical en nuestras vidas. Un cambio radical.
Ya no puedes estar en la posición que hoy estás. Ya no puedes seguir haciendo lo que normalmente hacías. Ya no puedes seguir viviendo del pecado que normalmente estás aferrado. Ya no puedes seguir viviendo del alcoholismo. Ya no puedes seguir viviendo la droga. Ya no puedes seguir viviendo de eso, porque el Señor, como a Pedro, te cambia, te transforma, te lleva a otros horizontes. Pedro, ya no vas a seguir pescando. Ahora vienes conmigo a transformar otras vidas, a cambiar otras vidas. Y ese fue el sentido que hoy la palabra de Dios imprimió en tu corazón. Reconócete miserable, reconócete pecador, reconócete humanamente débil, frágil. Pero ve más allá de eso y pon todo eso que hay en tu corazón en manos del Señor y dile: Señor, transforma mi corazón, cambia mi vida, cambia mi ser, cambia todo lo que hay en mí, Señor. Esa es la fragilidad humana que Dios quiere en nosotros. El Señor Jesús jamás va a querer una persona arrogante. El Señor Jesús jamás va a querer una persona sin misericordia. ¿Por qué? Porque una persona con el corazón, con envidias, con corajes, con rencores, es una persona que difícilmente va a tener a Dios por escudo. Difícilmente va a tener a Dios por sostén. Difícilmente se va a atrever a decirle al Señor: Señor, he fracasado en mi vida, pero en tu nombre me levanto. En tu nombre cambio mi vida. En tu nombre vuelvo a ser otra persona. En tu nombre vuelvo a nacer. En tu nombre vuelvo a ser una persona a la que tú has querido que yo sea. Una persona orgullosa, soberbia, le va a decir: Señor, discúlpame, pero yo en mi humanidad soy feliz. Como vivo soy feliz. Yo no necesito un Dios, yo no necesito de ti, yo me puedo mantener por mí mismo, yo puedo hacer las cosas solo, yo no necesito de nadie. Ese es un hombre ensimismado, en sí mismo, mío. El Señor quiere la actitud de Pedro. Señor, me pongo a tus pies. Dice la palabra de Dios que Pedro se tiró a los pies del Señor y le dijo: Señor, ante tu poder, ante ti, no puedo hacer nada. Soy un vil pecador, soy un humano, soy una persona de lo peor. Y le dice el Señor: levántate, Pedro. Por eso he venido a ti, para levantarte y cambiarte, y cambiar tu corazón, y cambiar tu vida. Y si tú me estás escuchando hoy, hermano, hermana, el Señor hoy lo que quiere de ti es eso: que te tires a los pies de Jesús. Que reconozcas tu pecado, que reconozcas todo lo malo que hay en ti, pero que el Señor te levante y te diga: eres hombre, a partir de hoy, eres un hombre nuevo y voy a cambiar tu vida de manera radical. Fíjate, a Pedro, de ser un pescador, le dice un pescador de hombres, no tiene que ver nada. Para pescar un alma es lo más difícil que hay en la vida. A lo mejor es más fácil agarrar una red y aventarla y que caigan los peces, a transformar una vida. La misión nueva de Pedro se la puso muy complicada. Y vaya que iba a ser tan complicada que terminó crucificado igual que Jesús. Terminó crucificado. O sea, imagínate, el Señor hoy te invita a Pedro y le dice: vente, pero vas a terminar crucificado. ¿Qué valor tendrá la cruz en un hombre? Que Pedro eligió ese camino. ¿Qué vería en Jesús? ¿Qué vería en Jesús? Que en el momento en que le invita, deja todo. Dejó familia, dejó todo por seguir a Jesús. Y yo te pregunto hoy, ¿qué hay en Jesús que te mueve? ¿Qué hay en Jesús? Si no ves nada en Jesús, pues dile al Señor: Señor, en tu nombre quiero echar esas redes yo también. Y llévame como Pedro, llévame al extremo, llévame a la orilla, llévame a echar más, a no quedarme en mí mismo, a no seguir en lo mismo. Yo quiero
ser un hombre, una mujer de cambio. Quiero cambiar mi corazón. Quiero reconocerme pecador. Quiero reconocerme que no soy nada ni nadie. Quiero experimentar, Señor, que el poder lo tienes tú. Quiero experimentar hoy que me tocas, que me llenas. ¿Qué te parece si ocupamos estos últimos minutitos para ver qué nos dice el Señor? Me interesa mucho hoy que abras tu corazón y que le digas al Señor Jesús: Señor Jesús, yo hoy me tiro a tus pies. Llévame al lugar donde tú me quieras llevar. Pero díselo de corazón y dile: Señor Jesús, yo ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser el mismo. Quiero salir de mí mismo. Quiero entregarme a los demás como Pedro. ¿Y qué te dice el Señor hoy? Tal vez te dice como a Pedro: levántate y vámonos. Ayúdame en esta misión tan difícil que es que muchas almas no se pierdan, que muchas almas se salven, que muchas almas experimenten mi grandeza en vida. Yo le pido hoy al Señor Jesús que te toque esta noche, que toque tu corazón, que ahí donde está tu corazón, ahí entre el Señor Jesús. Yo te voy a invitar que cierres tus ojos y que le digas al Señor: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y hoy me rindo a ti, en verdad me tiro como Pedro. Yo sé que no soy digno ni siquiera de una palabra tuya. No soy digno ni siquiera de que vayas a mi casa, de que entres en mi casa. Así le dijo este romano: yo no soy digno de que entres en mi casa, Señor, pero con una palabra tuya bastará para que hoy quede sano. Tócame con tu poder, sáname con tu poder, mírame con tu mirada santa y hazme renacer. Tú también díselo al Señor: tócame con tu poder, sáname con tu poder. Si hoy estás pasando por circunstancias difíciles, dile al Señor: tócame, Señor, tócame, Señor. Lléname de tu presencia. Tócame con tu poder, sáname con tu poder, mírame con tu mirada santa y hazme renacer. Quiero mirar tus ojos, Cristo. Quiero sentir que estás conmigo. Quiero saber si aún puedo renacer. Quiero mirar tus ojos, Cristo. Quiero sentir que estás conmigo. Quiero saber si aún puedo renacer. Señor Jesús, esta noche te pido, Señor, que
toques con ese poder. Con ese mismo poder que hizo que Pedro se atreviera a volver a ir mar adentro. Con ese poder que hizo que Pedro saliera de sí mismo, que saliera de su frustración, de su confort, que saliera de ese problema, que para él era un problema no haber pescado. Regálame, Señor Jesús, esta noche la fe de Pedro, para poder decirte: Señor, mis capacidades hoy son limitadas. Mis problemas hoy no me permiten ver más allá de. Pero hoy, Jesús, hoy, Señor Jesús, echo las redes en tu nombre. Yo te invito a que ahí en la intimidad que estás teniendo hoy con Dios, le digas al Señor: echo las redes en tu nombre, Señor Jesús. Y yo le digo al Señor Jesús esta noche que eche las redes sobre eso que hoy es tu mayor problema. Que hoy eche las redes sobre eso que hoy es tu mayor frustración. Y dile al Señor Jesús: echa las redes sobre mis fracasos, Señor Jesús. Echa las redes sobre mi enfermedad, sobre esos órganos que ya no funcionan como su función normal. Echa las redes, Señor, sobre todos los enfermos de coronavirus, Señor. Echa las redes sobre ese virus. Echa las redes, Señor, sobre mí. Echa las redes sobre mi familia, sobre mis hijos, mis hijas, sobre mi matrimonio. Echa las redes, Señor Jesús. Dile al Señor Jesús en este momento que eche la red sobre aquello que más te preocupa hoy, esta noche. No sé qué te preocupe más. Yo no sé qué te esté preocupando, tu hijo, tu hija, el problema que tiene, no sé, los vicios, el alcoholismo, no sé, tantas cosas que hay en nuestro corazón hoy que te preocupan. Dile al Señor Jesús que esta noche eche las redes sobre ese problema tan grande que hay en tu familia, sobre ese divorcio que hoy te está causando tantos problemas. Señor, echa las redes, echa las redes. Tócanos hoy, Señor, con tu poder. Tócame con tu poder. Sáname con tu poder. Mírame con tu mirada santa y hazme renacer. Tócame con tu poder, tócanos, Señor. Sáname con tu poder. Mírame con tu mirada santa y hazme renacer. Quiero mirar tus ojos, Cristo. Quiero sentir que estás conmigo. Quiero saber si aún puedo renacer. Quiero mirar tus ojos, Cristo. Quiero sentir que estás conmigo. Quiero saber si aún puedo renacer. Y fíjate que ahorita viene a mi corazón decírtelo, y te lo digo con todo el cariño y en el nombre de Jesús. Nada está perdido, nada está perdido. A pesar del mayor de los problemas que hoy estés pasando en tu vida, a pesar de las circunstancias más complicadas que puedas tener, siempre el Señor nos da una segunda oportunidad.
Siempre el Señor nos tiene una segunda oportunidad. Y me lo dice en mi corazón el Señor, porque así lo dice la palabra de Dios. Pedro venía del fracaso, Pedro venía de una pesca fallida, Pedro venía de no haber hecho nada. Y el Señor le dice, vamos de nueva cuenta, vamos otra vez. Siempre hay una segunda opción. Al problema que tú estés pasando, tiene solución en el nombre de Jesús. Tiene solución en el nombre de Jesús. Solo como Pedro, dile, Señor, en tu nombre echo las redes. Señor, en tu nombre este problema lo ato y lo amordazo y lo pongo ahí a los pies de tu cruz, Señor. Esta enfermedad, esta circunstancia de vida por la que estoy pasando. Reconócete débil, reconócete frágil ante el Señor, reconócete pecador. Muchas veces, hermanos, nos pasa mucho que sentimos que por nuestra condición de pecado, por nuestra condición de vida que hoy llevamos, el Señor no nos va a escuchar, el Señor no nos va a atender. Pues mira, yo te digo hoy en el nombre de Jesús que el Señor siempre te dice, no temas, levántate y echa las redes. No te creas que Pedro era una palomita, no te creas que Pedro era inmaculado, no. Pedro era un hombre como tú y como yo, normal. Pedro era un hombre pecador, yo creo que sí, pero la diferencia fue que Pedro echó las redes en el nombre del Señor y cambió su vida. Pedro echó las redes en el nombre de Jesús y modificó su vida. Pedro echó las redes en el nombre de Jesús y cambió de actividad, cambió de vida. Pues hoy te invito, hermano, hermana, a que eches las redes en el nombre de Jesús y le digas, vengo hoy a ti, Señor Jesús, tal como soy, con mi nivel de pecado lo más grande, con mi situación de vida complicada, con mi situación, pero aquí vengo, aquí estoy y me rindo hoy a tus pies. Me pongo a tus pies, Señor, y echo las redes en tu nombre. Y al echar las redes en tu nombre, automáticamente, Señor, ya me rendí, ya eché las redes en tu nombre, automáticamente tú, Señor, me transformas, cambias mi vida, cambias mi ser, cambias mi persona. Pero lo más importante que hoy quiero que el Señor cambie en ti es tu corazón. Amén, amén, amén. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Díselo tú también. Vengo a ti, Señor, a rendir mi corazón. Díselo. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor, dame más, dile. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más
más de ti. En tu nombre echaré las redes, Señor. Díselo. Quiero más de ti. Amén, 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 amén. Y que hoy la palabra de Dios se cumpla. Que hoy el Señor transforme tu corazón. Que hoy Jesús transforme tu vida. Yo te pido, Jesús, que todos los que hoy me escucharon sean transformados en su corazón, en su vida, en su ser. Tómalos, Señor, tómalos, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti, Jesús. Bendito. Gloria porque has obrado con poder en mis hermanos. Gloria porque has obrado con fuerza en cada uno de ellos. Gloria porque has obrado con majestad. Porque has obrado con ese mismo poder que obraste en Pedro, que le llamó a echar las redes. Gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea tu santo y poderoso nombre. Porque hasta en estos últimos instantes de oración, Señor, estás tocando corazón, estás sanando heridas profundas. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria, amén, amén, amén. Porque hoy se cumplió la palabra que he predicado en ti. Hoy se cumple la palabra de Dios en ti. Amén, amén, amén. Pues nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo le pido a Jesús que con su sangre preciosa selle todo lo que obró con poder en ti, todo lo que movió tu corazón, todo lo que movió en tus sentimientos, en tus sentidos. En el nombre de Jesús queda sellado. Amén, amén, amén. Pues muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves, primeramente Dios, aquí otra vez para compartir la palabra de Dios. Pues muy buenas noches y muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues gloria a Dios, hermanos, que descansen, muy buenas noches, que Dios los bendiga.